Bienvenidos al canal Explorando la Fe y las Religiones, donde vamos a encontrar y aprender de una historia que nos muestra cómo 5 personajes de diferentes creencias religiosas se conocen, se relacionan, y se transforman en la ciudad de Nueva York. Esta historia es una obra de ficción, pero está basada en hechos y datos reales sobre las principales religiones del mundo, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo y el ateísmo. Esta historia es una invitación a reflexionar, a dialogar y a respetar las diferentes formas de ver la vida y la fe. Esta historia es una oportunidad para aprender, para crear y para innovar. En este canal podrás leer los capítulos de la historia que se irán publicando periódicamente. También podrás comentar, preguntar y opinar sobre lo que lees y sobre lo que te inspira. Además, podrás interactuar con el asistente de chat, que te ayudará a resolver tus dudas, a ampliar tu conocimiento y a generar tu propio contenido creativo, como poemas, historias, código, ensayos, canciones, parodias, y más. Esperamos que disfrutes de este canal y que te sirva de estudio, de entretenimiento y de motivación. Recuerda que este canal es un espacio de respeto, de tolerancia y de colaboración. No se admiten comentarios ofensivos, irrespetuosos o discriminatorios. Gracias por tu participación y que Dios te bendiga. Estoy encantado de intentar crear una historia ficticia con los requisitos que me has dado. Aquí tienes un posible comienzo. Julio era un joven pastor de una iglesia cristiana evangélica en Madrid, España. Su pasión era predicar el evangelio y ayudar a las personas necesitadas. Un día, recibió una invitación para participar en un congreso internacional de líderes cristianos en Nueva York, Estados Unidos. Era una oportunidad única para aprender de otros pastores, compartir experiencias y establecer contactos. Teresa era una exitosa empresaria que dirigía una compañía de tecnología en Silicon Valley, California. Era una mujer inteligente, ambiciosa y creativa, pero también se sentía vacía y sin sentido en su vida. Un día, decidió asistir a una conferencia sobre innovación social en Nueva York, donde esperaba encontrar inspiración y propósito. Arantxa era una estudiante de medicina que soñaba con ser médico y salvar vidas. Era una chica alegre, generosa y compasiva, pero también tenía dudas y miedos sobre su futuro. Un día, ganó una beca para hacer un curso de verano en una prestigiosa universidad de Nueva York, donde esperaba adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Axel era un músico que tocaba el piano y componía canciones. Era un chico talentoso, sensible y romántico, pero también se sentía solo y rechazado por su familia. Un día, consiguió una audición para tocar en un famoso teatro de Broadway en Nueva York, donde esperaba demostrar su arte y encontrar el amor. Kenia era una modelo que desfilaba por las pasarelas más importantes del mundo. Era una chica hermosa, elegante y sofisticada, pero también se sentía presionada y explotada por su agencia. Un día, decidió escapar de su contrato y viajar a Nueva York, donde esperaba empezar una nueva vida y ser feliz. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los haría coincidir en la misma ciudad, donde vivirían aventuras, desafíos, sorpresas y milagros. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 1. El viaje. Julio estaba nervioso y emocionado a la vez. Era la primera vez que viajaba a Estados Unidos, y no sabía qué esperar. Había preparado su maleta con lo esencial, su Biblia, su portátil, su pasaporte y su tarjeta de crédito. También había llevado algunos regalos típicos de España, como jamón, queso y vino, para obsequiar a los anfitriones del Congreso. Se despidió de su familia y de su congregación, que le habían deseado lo mejor y le habían encomendado a Dios. Tomó un taxi al aeropuerto, donde se encontró con otros pastores españoles que también iban al Congreso. Juntos, hicieron el check-in y abordaron el avión. Teresa estaba aburrida y frustrada. Había viajado a Nueva York muchas veces por negocios, y siempre se encontraba con los mismos problemas, el tráfico, el ruido,
la contaminación, la competencia, el estrés. Había perdido la ilusión por su trabajo, y se sentía atrapada en una rutina sin sentido. Había decidido asistir a la conferencia sobre innovación social, esperando encontrar algo que le devolviera la pasión y la motivación. Había empacado su maleta con lo imprescindible, su móvil, su tablet, su agenda y su tarjeta de crédito. También había llevado algunos documentos confidenciales de su compañía que tenía que presentar a unos inversores potenciales. Se despidió de su asistente y de su chofer, que le habían deseado suerte y le habían recordado sus compromisos. Tomó un jet privado al aeropuerto, donde se encontró con otros empresarios de su sector que también iban a la conferencia. Solos, hicieron el check-in y abordaron el avión. Arantxa estaba ansiosa y esperanzada. Era la primera vez que viajaba a Estados Unidos, y tenía muchas ganas de conocer la ciudad y la universidad. Había estudiado mucho para conseguir la beca, y quería aprovechar al máximo la oportunidad. Había preparado su maleta con lo necesario, sus libros, su estetoscopio, su pasaporte y su tarjeta de crédito. También había llevado algunos recuerdos de su familia y de su novio, que le habían deseado felicidad y le habían prometido escribirle. Tomó el metro al aeropuerto, donde se encontró con otros estudiantes de su país que también iban al curso de verano. Juntos, hicieron el check-in y abordaron el avión. Axel estaba triste y esperanzado. Era la primera vez que viajaba a Estados Unidos, y tenía muchas ilusiones de triunfar en el mundo de la música. Había practicado mucho para conseguir la audición y quería dar lo mejor de sí mismo. Había preparado su maleta con lo indispensable, su piano, su partitura, su pasaporte y su tarjeta de crédito. También había llevado algunos objetos de su abuela, que le había deseado suerte y le había bendecido. Tomó un autobús al aeropuerto, donde se encontró con otros músicos de su ciudad que también iban a tocar en Broadway. Juntos, hicieron el check-in y abordaron el avión. Kenia estaba asustada y valiente. Era la primera vez que viajaba a Estados Unidos, y tenía muchas dudas de cómo sería su nueva vida. Había arriesgado mucho para escapar de su agencia, y quería empezar de cero. Había preparado su maleta con lo esencial, su ropa, su maquillaje, su pasaporte y su tarjeta de crédito. También había llevado algunos recortes de revistas, donde aparecía como modelo, para recordar su pasado. Tomó un taxi al aeropuerto, donde se encontró con otros viajeros de su país que también iban a Nueva York. Solos, hicieron el check-in y abordaron el avión. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los haría coincidir en el mismo vuelo, donde vivirían su primera aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 2. El vuelo. El vuelo duraría unas 8 horas, y cada uno de los personajes tenía sus propios planes para pasar el tiempo. Julio quería leer algunos libros sobre liderazgo cristiano, y también aprovechar para orar y meditar. Teresa quería revisar algunos informes sobre su compañía, y también aprovechar para hacer algunas llamadas y enviar algunos correos. Arantxa quería estudiar algunos temas de medicina, y también aprovechar para ver algunas películas y escuchar música. Axel quería ensayar algunas canciones con su piano, y también aprovechar para dormir y relajarse. Kenia quería leer algunas revistas de moda, y también aprovechar para maquillarse y arreglarse. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. A mitad del vuelo, el piloto anunció por el altavoz que había una tormenta eléctrica en la zona, y que tendrían que atravesarla con precaución. Pidió a los pasajeros que se abrocharan los cinturones y que mantuvieran la calma. Entonces, el avión empezó a sacudirse y a perder altitud. Los rayos iluminaban el cielo, y los truenos retumbaban en el aire. Los pasajeros gritaban, lloraban, rezaban y se abrazaban. El avión parecía estar fuera de control. Julio estaba asustado, pero confiaba en Dios. Sabía que él tenía un propósito para su vida, y que no lo abandonaría. Recordó el versículo de la Biblia que decía, «No temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 horas y 10 minutos. Entonces, sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Decidió aprovechar la situación para compartir su fe con los demás. Se levantó de su asiento y empezó a hablar en voz alta. Les dijo a los pasajeros que no perdieran la esperanza, que Dios los amaba, que Jesús había muerto por ellos, y que podían recibir su salvación si creían en Él. Les invitó a orar con Él y a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Algunos lo ignoraron, otros lo insultaron, pero otros lo escucharon con atención y se unieron a su oración. Teresa estaba enfadada, pero también curiosa. No le gustaba que nada interrumpiera sus planes, y menos una tormenta. Pensaba que era una pérdida de tiempo y de dinero. Quería que el avión llegara cuanto antes a su destino y que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, también le llamó la atención el discurso de Julio. No entendía cómo podía estar tan tranquilo y tan seguro de su fe. Ella no creía en Dios, ni en ninguna religión. Pensaba que la ciencia y la razón eran las únicas fuentes de conocimiento y de verdad. Sin embargo, también se sentía insatisfecha y vacía. Se preguntaba si había algo más en la vida, algo que le diera sentido y felicidad. Decidió aprovechar la situación para cuestionar su fe. Se acercó a Julio y empezó a hablar con él. Le dijo que no creía en Dios, que la Biblia era un libro de mitos, y que la religión era el opio del pueblo. Le hizo varias preguntas difíciles, y le retó a demostrarle que Dios existía. Arantxa estaba nerviosa, pero también solidaria. No le gustaba la idea de morir en un accidente, y menos sin haber cumplido sus sueños. Quería ser médico y ayudar a las personas que sufrían. Sin embargo, también se sentía agradecida por todo lo que tenía y por todo lo que había vivido. Sabía que Dios la había bendecido, y que tenía un plan para su vida. Recordó el versículo de la Biblia que decía, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Entonces, sintió una alegría que llenaba su corazón. Decidió aprovechar la situación para ayudar a los demás. Se levantó de su asiento y empezó a recorrer el avión. Les dijo a los pasajeros que no se desesperaran, que Dios los cuidaba, que había una solución para cada problema, y que podían contar con ella para lo que necesitaran. Les ofreció su apoyo, su consuelo, su medicina y su amistad. Axel estaba triste, pero también ilusionado. No le gustaba la idea de morir en un accidente, y menos sin haber encontrado el amor. Quería ser músico y expresar sus sentimientos con sus canciones. Sin embargo, también se sentía solo y rechazado. Su familia no lo apoyaba, y sus amigos lo habían traicionado. Pensaba que nadie lo quería, y que nadie lo entendería. Recordó el versículo de la Biblia que decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Salmo 27 horas y 10 minutos. Entonces, sintió un amor que sanaba sus heridas. Decidió aprovechar la situación para buscar el amor. Se levantó de su asiento y empezó a mirar a su alrededor. Les dijo a los pasajeros que no se rindieran, que el amor era lo más importante, que había una persona para cada uno, y que podían encontrarla si se abrían al amor. Les dedicó su música, su poesía, su sonrisa y su cariño. Kenia estaba asustada, pero también valiente. No le gustaba la idea de morir en un accidente, y menos sin haber sido feliz. Quería ser modelo y disfrutar de la belleza y la fama. Sin embargo, también se sentía presionada y explotada. Su agencia la manipulaba y sus clientes la usaban. Pensaba que nadie la respetaba y que nadie la valoraba. Recordó el versículo de la Biblia que decía, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Entonces, sintió una dignidad que fortalecía su carácter. Decidió aprovechar la situación para cambiar su vida. Se levantó de su asiento y empezó a actuar con decisión. Les dijo a los pasajeros que no se conformaran, que la vida era una oportunidad, que había un propósito para cada uno, y que podían lograrlo si se esforzaban. Les mostró su ejemplo, su testimonio, su coraje y su confianza.
Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los haría interactuar en el mismo vuelo, donde vivirían su segunda aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 3. El aterrizaje. El avión logró atravesar la tormenta, y el piloto anunció por el altavoz que habían llegado a su destino. Pidió a los pasajeros que se prepararan para el aterrizaje y que recogieran sus pertenencias. El avión descendió lentamente, y tocó la pista con un leve golpe. Los pasajeros aplaudieron, suspiraron, sonrieron y se felicitaron. El avión se detuvo en la terminal, y las puertas se abrieron. Los pasajeros salieron del avión, y se dirigieron a la aduana y al equipaje. Julio estaba agradecido, pero también cansado. Había sido un vuelo largo y difícil, pero también una experiencia enriquecedora. Había podido compartir su fe con muchas personas, y algunas de ellas habían aceptado a Jesús en su corazón. Había conocido a Teresa, una empresaria atea que le había hecho muchas preguntas sobre Dios, y con quien había tenido una conversación interesante y respetuosa. Había sentido que Dios lo había usado para plantar una semilla en su mente y en su corazón. También había conocido a Arancha, una estudiante de medicina cristiana que le había ayudado a atender a algunos pasajeros que se habían mareado o herido durante la tormenta. Había visto que Dios la había dotado de una gran sabiduría y compasión. Había conocido a Axel, un músico que tocaba el piano y que le había dedicado una canción preciosa, inspirada en el Salmo 23. Había notado que Dios le había dado un gran talento y sensibilidad. Había conocido a Kenia, una modelo que había escapado de su agencia y que le había contado su historia de explotación y abuso. Había percibido que Dios le había dado una gran belleza y valentía. Había hecho nuevos amigos, y había visto la mano de Dios en sus vidas. Decidió aprovechar la situación para invitarlos a su iglesia. Les dijo que había una iglesia cristiana evangélica cerca del hotel donde se alojaba, y que les gustaría que lo acompañaran al culto del domingo. Les dijo que allí encontrarían una familia de fe, que los acogería y los apoyaría. Les dio su número de teléfono, y les pidió que lo llamaran si estaban interesados. Teresa estaba aliviada, pero también intrigada. Había sido un vuelo largo y difícil, pero también una oportunidad de aprendizaje. Había podido revisar sus informes sobre su compañía y hacer algunas llamadas y correos importantes. Había conocido a Julio, un pastor cristiano que le había hablado de Dios y con quien había tenido una discusión intensa y desafiante. Había escuchado sus argumentos y le había planteado sus objeciones. Había sentido que él la había respetado y que había respondido con sinceridad y humildad. También había conocido a Arancha, una estudiante de medicina que le había ofrecido una aspirina y un vaso de agua cuando se había sentido mal por la presión. Había visto su generosidad y le había agradecido su gesto. Había conocido a Axel, un músico que tocaba el piano y que le había impresionado con su habilidad y su expresión. Había admirado su arte y le había felicitado por su trabajo. Había conocido a Kenia, una modelo que había escapado de su agencia y que le había pedido consejos sobre cómo empezar una nueva vida. Había sentido su angustia y le había dado algunas ideas y contactos. Había hecho nuevos contactos y había visto la diversidad de las personas. Decidió aprovechar la situación para asistir a la conferencia. Les dijo que había una conferencia sobre innovación social en el centro de convenciones donde se alojaba, y que les gustaría que la acompañaran a la sesión de lunes. Les dijo que allí encontrarían una red de profesionales que los inspiraría y los orientaría. Les dio su tarjeta de visita y les pidió que le escribieran si estaban interesados. Capítulo 4. El encuentro. El avión había aterrizado, y los 5 personajes habían salido de él. Cada uno tenía sus propios planes para pasar su estancia en Nueva York, pero también habían recibido las invitaciones de Julio y de Teresa. Algunos estaban interesados, otros no, pero todos se habían despedido cordialmente y habían intercambiado sus números y sus tarjetas.
Se habían dirigido a sus respectivos hoteles, donde se habían instalado y descansado. Julio estaba emocionado, pero también preocupado. Había llegado a su hotel, donde se había registrado y había dejado su maleta. Había llamado a su familia y a su congregación para contarles que había llegado bien y que había tenido una experiencia increíble en el avión. Había recibido sus bendiciones y sus felicitaciones. Había llamado también a los organizadores del Congreso para confirmar su asistencia y para saber el programa y el lugar. Había recibido su acreditación y su información. Había invitado a sus nuevos amigos a su iglesia y esperaba que lo acompañaran. Sin embargo, también se preguntaba si estarían dispuestos, si se sentirían cómodos, si les gustaría el culto. Decidió aprovechar la situación para prepararse. Se fue a su habitación y se puso a orar y a estudiar. Le pidió a Dios que le diera sabiduría y gracia para ser un buen anfitrión y un buen testimonio. Le pidió también que tocara los corazones de sus amigos, para que fueran receptivos y curiosos. Le agradeció por la oportunidad de conocerlos y por la obra que estaba haciendo en sus vidas. Teresa estaba satisfecha, pero también aburrida. Había llegado a su hotel, donde se había registrado y había subido a su suite. Había llamado a su asistente y a su chofer para decirles que había llegado bien y que tenía todo bajo control. Había recibido sus informes y sus recordatorios. Había llamado también a los inversores potenciales para concertar una cita y para presentarles su propuesta. Había recibido su interés y su confirmación. Había invitado a sus nuevos contactos a la conferencia y esperaba que la acompañaran. Sin embargo, también se preguntaba si valdría la pena, si aprendería algo nuevo, si encontraría algo que la motivara. Decidió aprovechar la situación para relajarse. Se fue al spa del hotel y se puso a disfrutar de un masaje y una sauna. Se dijo a sí misma que se merecía un descanso y que tenía que cuidarse. Se dijo también que tenía que ser positiva y que tenía que aprovechar la oportunidad de conocer a otras personas y de ver otras perspectivas. Arantxa estaba feliz, pero también nerviosa. Había llegado a su hotel, donde se había registrado y había conocido a su compañera de habitación. Había llamado a su familia y a su novio para decirles que había llegado bien y que estaba emocionada por el curso. Había recibido sus besos y sus ánimos. Había llamado también a la universidad para saber el horario y el lugar de las clases. Había recibido su matrícula y su material. Había aceptado la invitación de Julio a su iglesia y esperaba que fuera una bendición. Sin embargo, también se preguntaba si se adaptaría, si haría amigos, si aprobaría el curso. Decidió aprovechar la situación para divertirse. Se fue con su compañera a dar un paseo por la ciudad y se puso a admirar los edificios, los parques, las tiendas y la gente. Se dijo a sí misma que era una aventura, y que tenía que disfrutarla. Se dijo también que tenía que confiar en Dios, y que Él la guiaría y la protegería. Axel estaba ilusionado, pero también temeroso. Había llegado a su hotel, donde se había registrado y había encontrado a su agente. Había llamado a su abuela, para decirle que había llegado bien y que estaba nervioso por la audición. Había recibido sus consejos y sus bendiciones. Había llamado también al teatro, para saber el día y la hora de la prueba. Había recibido su confirmación y sus instrucciones. Había aceptado la invitación de Julio a su iglesia y esperaba que fuera una inspiración. Sin embargo, también se preguntaba si triunfaría, si gustaría, si encontraría el amor. Decidió aprovechar la situación para ensayar. Se fue a su habitación y se puso a tocar el piano y a cantar. Se dijo a sí mismo que era un sueño, y que tenía que luchar por él. Se dijo también que tenía que creer en sí mismo y que Dios le había dado un don y un propósito. Kenia estaba decidida, pero también confundida. Había llegado a su hotel, donde se había registrado y había alquilado una habitación. Había llamado a su madre, para decirle que había llegado bien y que estaba lista para cambiar su vida. Había recibido sus reproches y sus advertencias. Había llamado también a algunas agencias de modelos para ofrecerle su currículum y su portafolio. Había recibido su rechazo y su indiferencia. Había aceptado la invitación de Teresa a la conferencia y esperaba que fuera una oportunidad.
Sin embargo, también se preguntaba si lo lograría, si sería feliz, si valía la pena. Decidió aprovechar la situación para reinventarse. Se fue a su habitación y se puso a mirar sus recortes de revistas y a compararlos con su imagen actual. Se dijo a sí misma que era una modelo, y que tenía que recuperar su autoestima. Se dijo también que tenía que ser valiente, y que Dios le había dado una belleza y una dignidad. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los haría reencontrarse en la misma ciudad, donde vivirían su tercera aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 5. La iglesia. El domingo por la mañana, Julio se levantó temprano, se vistió con su mejor traje, y se preparó para ir a la iglesia. Había llamado a sus amigos el día anterior, para recordarles su invitación y para ofrecerles que los recogiera en sus hoteles. Había recibido respuestas variadas. Arantxa había aceptado con entusiasmo, y le había dicho que la esperara a las 9 en la entrada de su hotel. Axel había aceptado con dudas, y le había dicho que lo esperara a las 9:30 en la esquina de su hotel. Kenia había aceptado con curiosidad, y le había dicho que la esperara a las 10 en el lobby de su hotel. Teresa había rechazado con educación, y le había dicho que tenía otros planes, pero que le agradecía su invitación. Julio había respetado su decisión, y le había dicho que esperaba verla pronto. Julio había salido de su hotel, y había tomado un taxi. Había recogido a sus amigos, y los había llevado a la iglesia. La iglesia era una pequeña capilla, situada en un barrio humilde de la ciudad. Tenía una fachada blanca, con una cruz de madera en la puerta. Tenía un cartel que decía, Iglesia Cristiana Evangélica. Todos son bienvenidos. Tenía un pequeño jardín, con algunas flores y plantas. Tenía un estacionamiento, donde había algunos coches y bicicletas. Tenía un salón, donde había unas 100 personas, sentadas en unas sillas de plástico. Tenía un escenario, donde había un púlpito, una batería, una guitarra, un teclado y un micrófono. Tenía un ambiente de alegría, de paz, de amor y de fe. Julio entró en la iglesia, y fue recibido por el pastor, que era un hombre mayor, de pelo canoso y barba blanca. El pastor le dio un abrazo, y le dijo que estaba feliz de verlo. Le dijo que había oído hablar de su viaje, y que estaba orgulloso de su labor. Le dijo que había orado por él, y que Dios lo había bendecido. Le dijo que le presentara a sus amigos, y que los hiciera sentir como en casa. Julio le presentó a Arantxa, a Axel y a Kenia, y les dijo que eran sus nuevos amigos, que había conocido en el avión. Les dijo que eran de España, como él, y que habían venido a Nueva York por diferentes motivos. Les dijo que los había invitado a la iglesia, y que esperaba que les gustara. El pastor les dio la bienvenida, y les dijo que estaban en su casa. Les dijo que era un placer conocerlos, y que esperaba que disfrutaran del culto. Les dijo que Dios los amaba, y que tenía un plan para sus vidas. Les dijo que se sentaran donde quisieran, y que se unieran al canto y a la oración. Arantxa se sintió feliz, y se sentó al lado de Julio. Le dijo que le encantaba la iglesia, y que se sentía como en familia. Le dijo que le agradecía su invitación, y que estaba segura de que sería una bendición. Le dijo que le gustaba el pastor, y que le parecía un hombre sabio y bondadoso. Le dijo que le gustaba la música, y que le parecía alegre y contagiosa. Le dijo que le gustaba la gente, y que le parecía amable y sincera. Le dijo que estaba lista para alabar a Dios, y para escuchar su palabra. Axel se sintió nervioso, y se sentó detrás de Julio. Le dijo que le sorprendía la iglesia, y que se sentía fuera de lugar. Le dijo que le agradecía su invitación, pero que no estaba seguro de que fuera lo suyo. Le dijo que le respetaba al pastor, pero que no entendía su mensaje. Le dijo que le gustaba la música, pero que no sabía las letras. Le dijo que le daba igual la gente, y que no quería molestar. Le dijo que estaba dispuesto a escuchar,
pero que no esperaba nada. Kenia se sintió curiosa y se sentó al lado de Axel. Le dijo que le intrigaba la iglesia y que se sentía extraña. Le dijo que le agradecía su invitación, pero que no sabía qué hacer. Le dijo que le temía al pastor y que no creía en su autoridad. Le dijo que le aburría la música y que no le gustaba el estilo. Le dijo que le desconfiaba de la gente y que no quería comprometerse. Le dijo que estaba dispuesta a ver, pero que no prometía nada. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los había reunido en la misma iglesia, donde vivirían su cuarta aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Aquí tienes un análisis de los capítulos del 1 al 5, y 3 consejos y 2 anécdotas que explican lo que se aprenderán aquí. Análisis. Los capítulos del 1 al 5 narran el inicio de la historia de los 5 personajes que se conocen en un avión que va de Madrid a Nueva York, y que viven diferentes situaciones que los acercan o los alejan de Dios. Cada capítulo tiene una estructura similar, que se puede resumir en los siguientes puntos. Presentación de los personajes, se describe brevemente la personalidad, el aspecto, el origen, la profesión y la religión de cada uno de los personajes, así como su motivo para viajar a Nueva York, y sus expectativas y temores. Encuentro de los personajes, se narra cómo los personajes se encuentran en un lugar común, y cómo se presentan entre sí. Se muestra la interacción entre ellos, y cómo se expresan sus opiniones y sus experiencias sobre la religión y la vida. Conflicto de los personajes, se plantea un problema o una dificultad que los personajes tienen que afrontar y que pone a prueba su fe y su confianza. Se muestra la reacción de cada uno de ellos, y cómo se ayudan o se perjudican entre sí. Resolución de los personajes, se resuelve el problema o la dificultad que los personajes tenían que afrontar y que les hace reflexionar sobre su fe y su confianza. Se muestra el resultado de cada uno de ellos, y cómo se acercan o se alejan de Dios. Los capítulos del 1 al 5 tienen un tono realista, humorístico y emotivo. El autor utiliza un lenguaje sencillo, coloquial y directo. El autor utiliza también algunos recursos literarios, como el diálogo, la descripción, el monólogo interior y el flashback. El autor pretende captar la atención del lector y transmitirle un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Consejos. Consejo 1. Aprovecha las oportunidades que te da la vida para conocer a otras personas y para compartir con ellas tus sueños y tus inquietudes. No sabes lo que Dios puede hacer con tu vida y con la de los demás. Puede que encuentres a tu pareja, a tu amigo o a tu socio. Puede que descubras tu vocación, tu pasión o tu misión. Puede que vivas una aventura, un desafío, una sorpresa o un milagro. Consejo 2. Sé abierto y flexible a los cambios que se producen en tu vida y a los planes que Dios tiene para ti. No te aferres a tus ideas, a tus rutinas o a tus comodidades. Dios puede sorprenderte con algo mejor, algo diferente o algo inesperado. Puede que te lleve a otro lugar, a otra situación o a otra persona. Puede que te enseñe algo nuevo, algo distinto o algo necesario. Puede que te bendiga con algo bueno, algo grande o algo eterno. Consejo 3. Sé fiel y agradecido a Dios, que te ama, te cuida y te guía. No te olvides de su palabra, de su voluntad y de su gracia. Busca su presencia, su comunión y su bendición. Reconoce su obra, su poder y su gloria. Alaba su nombre, su bondad y su misericordia. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Anécdotas. Anécdota 1. Una vez, una mujer que era budista fue a visitar a una amiga que era cristiana. La amiga la invitó a ir al parque con ella, y la budista aceptó por amistad. Al llegar al parque, la budista se quedó maravillada por la naturaleza y se puso a contemplar. Se sintió atraída por la belleza de Dios y se puso a meditar. La amiga le preguntó si le gustaba, y la budista le dijo que sí, que le encantaba.
Le dijo que acababa de descubrir que Dios era el creador y que lo admiraba. La amiga le sonrió y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que Dios había hecho un puente en su amistad y que las había unido en su amor. La budista se hizo amiga de la cristiana y se respetaron en su religión. Desde entonces, se dedicaron a dialogar y a invitar a otros budistas y cristianos a conocerse. Anécdota 2. Una vez, un hombre que era musulmán fue a visitar a un amigo que era judío. El amigo lo invitó a ir al museo con él y el musulmán aceptó por respeto. Al llegar al museo, el musulmán se quedó asombrado por el arte y se puso a admirar. Se sintió atraído por la sabiduría de Dios y se puso a estudiar. El amigo le preguntó si le gustaba y el musulmán le dijo que sí, que le encantaba. Le dijo que acababa de descubrir que Dios era el mismo y que lo adoraba. El amigo le abrazó y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que Dios había hecho un puente en su amistad y que los había unido en su fe. El musulmán se hizo amigo del judío y se respetaron en su religión. Desde entonces, se dedicaron a dialogar y a invitar a otros musulmanes y judíos a conocerse. Capítulo 6. El culto. El culto empezó a las 11 de la mañana y duró 1 hora y media. Consistió en 4 partes: el canto, la oración, la predicación y la comunión. Cada una de ellas tuvo un impacto diferente en los 5 personajes, que reaccionaron de distintas maneras. El canto fue el momento de alabar a Dios con música y canciones. El pastor dirigió el canto y fue acompañado por los músicos y los cantores. Las canciones eran alegres, emotivas y bíblicas. Algunas eran tradicionales y otras eran modernas. Algunas eran en inglés y otras eran en español. Algunas eran conocidas y otras eran nuevas. El pastor animó a los asistentes a cantar con todo su corazón y a expresar su amor y su gratitud a Dios. La mayoría de los asistentes cantaron con entusiasmo y levantaron sus manos y sus voces al cielo. Algunos de los asistentes lloraron y sintieron la presencia y el consuelo de Dios. Algunos de los asistentes bailaron y sintieron la alegría y el gozo de Dios. Julio cantó con fervor y se sintió feliz. Le encantaba el canto y se sentía conectado con Dios. Le gustaban las canciones y las sabía de memoria. Le gustaba el pastor y lo seguía con atención. Le gustaba la música y la disfrutaba con sus sentidos. Le gustaba la gente y la miraba con cariño. Le gustaba cantar y lo hacía con su alma. Arantxa cantó con emoción y se sintió conmovida. Le gustaba el canto y se sentía cerca de Dios. Le gustaban las canciones y las aprendía rápido. Le gustaba el pastor y lo admiraba con respeto. Le gustaba la música y la apreciaba con su mente. Le gustaba la gente y la abrazaba con ternura. Le gustaba cantar y lo hacía con su corazón. Axel cantó con timidez y se sintió sorprendido. Le sorprendía el canto y se sentía curioso por Dios. Le sorprendían las canciones y las escuchaba con interés. Le sorprendía el pastor y lo observaba con cautela. Le sorprendía la música y la analizaba con su oído. Le sorprendía la gente y la saludaba con cortesía. Le sorprendía cantar y lo hacía con su voz. Kenia cantó con indiferencia y se sintió aburrida. Le aburría el canto y se sentía lejos de Dios. Le aburrían las canciones y las ignoraba con desdén. Le aburría el pastor y lo evitaba con disgusto. Le aburría la música y la soportaba con paciencia. Le aburría la gente y la rechazaba con orgullo. Le aburría cantar y lo hacía con su boca. Teresa no cantó y se sintió molesta. Le molestaba el canto y se sentía ofendida por Dios. Le molestaban las canciones y las criticaba con ironía. Le molestaba el pastor y lo desafiaba con arrogancia. Le molestaba la música y la comparaba con desprecio. Le molestaba la gente y la juzgaba con superioridad. Le molestaba cantar y no lo hacía con su silencio. La oración fue el momento de hablar con Dios con palabras y peticiones. El pastor dirigió la oración y fue seguido por los asistentes. La oración era sincera, humilde y confiada. Algunas eran personales y otras eran colectivas. Algunas eran de acción de gracias y otras eran de súplica.
Algunas eran de alabanza, y otras eran de perdón. El pastor animó a los asistentes a orar con todo su espíritu y a expresar sus necesidades y sus deseos a Dios. La mayoría de los asistentes oraron con fe y cerraron sus ojos y sus manos al cielo. Algunos de los asistentes oraron en voz alta y compartieron sus testimonios y sus peticiones. Algunos de los asistentes oraron en silencio y escucharon la voz y la voluntad de Dios. Julio oró con devoción y se sintió escuchado. Le encantaba la oración y se sentía comunicado con Dios. Le gustaban las oraciones y las hacía de corazón. Le gustaba el pastor y lo apoyaba con su amén. Le gustaba el silencio y lo aprovechaba para meditar. Le gustaba la gente y la incluía en sus oraciones. Le gustaba orar y lo hacía con su espíritu. Arantxa oró con esperanza y se sintió bendecida. Le gustaba la oración y se sentía atendida por Dios. Le gustaban las oraciones y las hacía con sinceridad. Le gustaba el pastor y lo seguía con su amén. Le gustaba el silencio y lo aprovechaba para reflexionar. Le gustaba la gente y la incluía en sus oraciones. Le gustaba orar y lo hacía con su fe. Axel oró con dudas y se sintió confuso. Le confundía la oración y se sentía extraño con Dios. Le confundían las oraciones y las hacía con vacilación. Le confundía el pastor y lo seguía con su amén. Le confundía el silencio y lo aprovechaba para pensar. Le confundía la gente y la incluía en sus oraciones. Le confundía orar y lo hacía con su razón. Kenia oró con desgana y se sintió obligada. Le obligaba la oración y se sentía incómoda con Dios. Le obligaban las oraciones y las hacía con indiferencia. Le obligaba el pastor y lo seguía con su amén. Le obligaba el silencio y lo aprovechaba para mirar. Le obligaba la gente y la incluía en sus oraciones. Le obligaba a orar y lo hacía con su boca. Teresa no oró y se sintió rebelde. Le revelaba la oración y se sentía desafiada por Dios. Le revelaban las oraciones y las hacía con sarcasmo. Le revelaba el pastor y lo seguía con su amén. Le revelaba el silencio y lo aprovechaba para burlarse. Le revelaba la gente y la incluía en sus oraciones. Le revelaba orar y no lo hacía con su silencio. La predicación fue el momento de escuchar a Dios con la Biblia y el sermón. El pastor hizo la predicación y fue atendido por los asistentes. La predicación era clara, profunda y aplicada. El tema era el amor de Dios, y el texto era Juan 3:16. El pastor explicó el significado del versículo, y lo ilustró con ejemplos y anécdotas. El pastor aplicó el mensaje a la vida cotidiana, y lo relacionó con los problemas y las soluciones. El pastor invitó a los asistentes a creer en Dios y a recibir su amor y su salvación. La mayoría de los asistentes escucharon con atención y abrieron sus oídos y sus corazones a Dios. Algunos de los asistentes asintieron y mostraron su acuerdo y su comprensión. Algunos de los asistentes se emocionaron y mostraron su arrepentimiento y su conversión. Julio escuchó con admiración y se sintió edificado. Le encantaba la predicación y se sentía instruido por Dios. Le gustaba el tema y lo conocía bien. Le gustaba el texto y lo había memorizado. Le gustaba el pastor y lo elogiaba con su amén. Le gustaba el mensaje y lo asimilaba con su mente. Le gustaba la gente y la animaba con su sonrisa. Le gustaba escuchar y lo hacía con su entendimiento. Arantxa escuchó con interés y se sintió motivada. Le gustaba la predicación y se sentía guiada por Dios. Le gustaba el tema y lo había estudiado. Le gustaba el texto y lo había leído. Capítulo 7. La comunión. La comunión fue el momento de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús con el pan y el vino. El pastor hizo la comunión y fue acompañado por los diáconos. La comunión era simbólica, sagrada y participativa. El pan representaba el cuerpo de Jesús, que fue entregado por nosotros. El vino representaba la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros. El pastor explicó el significado de la comunión y lo recordó con gratitud y reverencia. El pastor invitó a los asistentes a participar de la comunión y a examinar sus corazones y sus vidas.
La mayoría de los asistentes participaron de la comunión y tomaron un trozo de pan y un sorbo de vino. Algunos de los asistentes se arrodillaron y confesaron sus pecados y sus faltas. Algunos de los asistentes se abrazaron y pidieron perdón y reconciliación. Julio participó de la comunión y se sintió renovado. Le encantaba la comunión y se sentía unido a Jesús. Le gustaba el pan y lo tomaba con respeto. Le gustaba el vino y lo tomaba con agradecimiento. Le gustaba el pastor y lo seguía con obediencia. Le gustaba el mensaje y lo aplicaba a su vida. Le gustaba la gente y la perdonaba con amor. Le gustaba participar y lo hacía con su compromiso. Arantxa participó de la comunión y se sintió fortalecida. Le gustaba la comunión y se sentía amada por Jesús. Le gustaba el pan y lo tomaba con humildad. Le gustaba el vino y lo tomaba con alegría. Le gustaba el pastor y lo seguía con fe. Le gustaba el mensaje y lo aplicaba a su vida. Le gustaba la gente y la reconciliaba con paz. Le gustaba participar y lo hacía con su entrega. Axel participó de la comunión y se sintió perdonado. Le perdonaba la comunión y se sentía aceptado por Jesús. Le perdonaba el pan y lo tomaba con arrepentimiento. Le perdonaba el vino y lo tomaba con esperanza. Le perdonaba el pastor y lo seguía con gratitud. Le perdonaba el mensaje y lo aplicaba a su vida. Le perdonaba la gente y la abrazaba con cariño. Le perdonaba participar y lo hacía con su cambio. Kenia participó de la comunión y se sintió liberada. Le liberaba la comunión y se sentía rescatada por Jesús. Le liberaba el pan y lo tomaba con valentía. Le liberaba el vino y lo tomaba con confianza. Le liberaba el pastor y lo seguía con admiración. Le liberaba el mensaje y lo aplicaba a su vida. Le liberaba la gente y la ayudaba con generosidad. Le liberaba participar y lo hacía con su decisión. Teresa no participó de la comunión y se sintió desafiada. Le desafiaba la comunión y se sentía cuestionada por Jesús. Le desafiaba el pan y lo rechazaba con orgullo. Le desafiaba el vino y lo rechazaba con desprecio. Le desafiaba el pastor y lo rechazaba con rebeldía. Le desafiaba el mensaje y lo rechazaba con incredulidad. Le desafiaba la gente y la rechazaba con indiferencia. Le desafiaba participar y no lo hacía con su rechazo. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los había reunido en la misma iglesia, donde vivirían su quinta aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 8. La conferencia. El lunes por la mañana, Teresa se levantó temprano, se vistió con su traje más elegante, y se preparó para ir a la conferencia. Había llamado a sus contactos el día anterior, para recordarles su invitación y para ofrecerles que los acompañara al centro de convenciones. Había recibido respuestas variadas. Kenia había aceptado con entusiasmo, y le había dicho que la esperara a las 8 en la entrada de su hotel. Julio había aceptado con dudas, y le había dicho que lo esperara a las 8:30 en la esquina de su hotel. Arantxa había rechazado con educación, y le había dicho que tenía clases, pero que le agradecía su invitación. Axel había rechazado con indiferencia, y le había dicho que tenía una audición, pero que le deseaba suerte. Teresa había respetado su decisión, y le había dicho que esperaba verlo pronto. Teresa había salido de su hotel, y había tomado un taxi. Había recogido a sus contactos, y los había llevado al centro de convenciones. El centro de convenciones era un edificio moderno, situado en el centro de la ciudad. Tenía una fachada de cristal, con un letrero que decía, Conferencia Internacional de Innovación Social. Todos somos agentes de cambio. Tenía un cartel que anunciaba los ponentes, los temas, los horarios y los lugares. Tenía un amplio estacionamiento, donde había muchos coches y autobuses.
Tenía un gran salón, donde había unas 1000 personas, sentadas en unas sillas de metal. Tenía un escenario, donde había un atril, una pantalla, un proyector y un micrófono. Tenía un ambiente de profesionalidad, de creatividad, de diversidad y de colaboración. Teresa entró en el centro de convenciones, y fue recibida por el organizador, que era un hombre joven, de pelo rubio y traje azul. El organizador le dio la bienvenida, y le dijo que estaba encantado de verla. Le dijo que había oído hablar de su compañía, y que estaba impresionado por su trayectoria. Le dijo que había leído su propuesta, y que estaba interesado en su proyecto. Le dijo que le presentara a sus contactos, y que los hiciera sentir como en casa. Teresa le presentó a Kenia y a Julio, y les dijo que eran sus nuevos contactos, que había conocido en el avión. Les dijo que eran de España, como ella, y que habían venido a Nueva York por diferentes motivos. Les dijo que los había invitado a la conferencia, y que esperaba que les gustara. El organizador les dio la bienvenida, y les dijo que estaban en su casa. Les dijo que era un placer conocerlos, y que esperaba que aprendieran y participaran. Les dijo que había una sesión plenaria, y que les gustaría que la escucharan. Les dio su tarjeta de visita, y les pidió que lo llamaran si necesitaban algo. Kenia se sintió ilusionada, y se sentó al lado de Teresa. Le dijo que le encantaba la conferencia, y que se sentía afortunada. Le dijo que le agradecía su invitación, y que estaba segura de que sería una oportunidad. Le dijo que le gustaba el organizador, y que le parecía un hombre inteligente y atractivo. Le dijo que le gustaba el tema, y que le parecía relevante y actual. Le dijo que le gustaba la gente, y que le parecía profesional y diversa. Le dijo que estaba lista para aprender, y para presentar su currículum y su portafolio. Julio se sintió intrigado, y se sentó detrás de Teresa. Le dijo que le sorprendía la conferencia, y que se sentía extraño. Le dijo que le agradecía su invitación, pero que no estaba seguro de que fuera lo suyo. Le dijo que le respetaba al organizador, pero que no compartía su visión. Le dijo que le interesaba el tema, pero que no lo veía desde la misma perspectiva. Le dijo que le daba igual la gente, y que no quería competir. Le dijo que estaba dispuesto a escuchar, pero que no esperaba nada. Arantxa no asistió a la conferencia, y se sintió tranquila. Le tranquilizaba la conferencia, y se sentía satisfecha con su elección. Le tranquilizaba el tema, pero lo prefería desde otro enfoque. Le tranquilizaba la gente, pero la prefería más cercana y humana. Le tranquilizaba no asistir, y lo hacía con su conciencia. Axel no asistió a la conferencia, y se sintió indiferente. Le indiferenciaba la conferencia, y se sentía ajeno a ella. Le indiferenciaba el tema, y lo ignoraba por completo. Le indiferenciaba la gente, y la evitaba por completo. Le indiferenciaba no asistir, y lo hacía con su desinterés. Estos 5 personajes no se conocían entre sí, pero el destino los había reunido en el mismo avión, donde vivirían su primera aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otras personas de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 9. La audición. El martes por la tarde, Axel se levantó tarde, se vistió con su ropa más cómoda, y se preparó para ir a la audición. Había llamado a su agente el día anterior, para confirmar su cita, y para pedirle que lo acompañara al teatro. Había recibido su apoyo y su confianza. Había llamado también a sus amigos, para contarles su ilusión, y para pedirles que lo animaran. Había recibido sus felicitaciones y sus consejos. Había salido de su hotel, y había tomado un autobús. Había llegado al teatro, y había entrado en el escenario. El teatro era un edificio antiguo, situado en una calle concurrida de la ciudad. Tenía una fachada de ladrillo, con un letrero que decía, Teatro Broadway. El mejor espectáculo de la ciudad. Tenía un cartel que anunciaba el musical, el reparto, las fechas y los precios. Tenía un amplio vestíbulo, donde había muchos carteles, fotos y recuerdos.
Tenía un gran escenario, donde había un piano, una cortina, unos focos y unos micrófonos. Tenía un ambiente de magia, de arte, de fama y de sueños. Axel subió al escenario, y fue recibido por el director, que era un hombre mayor, de pelo negro y gafas de sol. El director le dio la bienvenida, y le dijo que estaba impaciente por verlo. Le dijo que había oído hablar de él, y que estaba intrigado por su talento. Le dijo que había escuchado su canción, y que estaba fascinado por su expresión. Le dijo que le presentara a su agente, y que se pusiera cómodo. Axel le presentó a su agente, y le dijo que era su amigo, su mentor y su representante. Le dijo que era de España, como él, y que había venido a Nueva York por su sueño. Le dijo que había compuesto una canción, y que esperaba que le gustara. El director le dijo que estaba encantado de conocerlo, y que esperaba que lo sorprendiera. Le dijo que había una audición, y que le gustaría que la hiciera. Le dio su tarjeta de visita, y le pidió que lo llamara si tenía alguna duda. Axel se sintió nervioso, y se sentó al piano. Le dijo que le agradecía la oportunidad, y que estaba dispuesto a darlo todo. Le dijo que le gustaba el teatro, y que se sentía honrado de estar allí. Le dijo que le gustaba el musical, y que se sentía identificado con el personaje. Le dijo que le gustaba la canción, y que se sentía inspirado por ella. Le dijo que estaba listo para cantar, y para mostrar su arte. El director se sintió curioso, y se sentó en la primera fila. Le dijo que le deseaba suerte, y que estaba atento a su actuación. Le dijo que le gustaba el piano, y que se sentía atraído por su sonido. Le dijo que le gustaba la voz, y que se sentía cautivado por su tono. Le dijo que le gustaba la letra, y que se sentía conmovido por su mensaje. Le dijo que estaba listo para escuchar, y para juzgar su talento. Axel empezó a tocar el piano, y se sintió confiado. Le confiaba el piano, y se sentía acompañado por él. Le confiaba la voz, y se sentía expresado por ella. Le confiaba la letra, y se sentía reflejado por ella. Le confiaba la canción, y se sentía realizado por ella. Le confiaba cantar, y lo hacía con su alma. La canción era una balada, que hablaba de la búsqueda de la felicidad. El título era En busca de un sueño, y el estribillo decía: En busca de un sueño, voy caminando. Sin miedo al fracaso, ni al dolor. En busca de un sueño, voy cantando. Con fe en el futuro, y en el amor. En busca de un sueño, voy luchando. Con fuerza y con coraje, sin rendirme. En busca de un sueño, voy creando. Con arte y compasión, sin limitarme. En busca de un sueño, voy viviendo. Con ilusión y con esperanza, sin parar. En busca de un sueño, voy amando. Con todo mi ser, y con mi alma, sin dudar. La canción era hermosa, emotiva y original. El piano era suave, melódico y armonioso. La voz era clara, dulce y potente. La letra era sincera, profunda y poética. La canción era una obra de arte, una declaración de principios, una invitación a soñar. El director escuchó la canción, y se sintió impresionado. Le impresionaba la canción, y se sentía tocado por ella. Le impresionaba el piano, y se sentía envuelto por él. Le impresionaba la voz, y se sentía seducido por ella. Le impresionaba la letra, y se sentía identificado con ella. Le impresionaba a Axel, y se sentía admirado por él. Axel terminó la canción, y se sintió aliviado. Le aliviaba la canción, y se sentía liberado por ella. Le aliviaba el piano, y se sentía agradecido por él. Le aliviaba la voz, y se sentía orgulloso por ella. Le aliviaba la letra, y se sentía satisfecho por ella. Le aliviaba a Axel, y se sentía feliz por él. El director aplaudió la canción, y se sintió decidido. Le decidía la canción, y se sentía convencido por ella. Le decidía el piano, y se sentía complacido por él. Le decidía la voz, y se sentía fascinado por ella. Le decidía la letra, y se sentía inspirado por ella. Le decidía a Axel, y se sentía elegido por él. El director se levantó de su asiento, y se acercó al escenario. Le dijo a Axel que le felicitaba por su canción, y que le había encantado. Le dijo que le felicitaba por su piano, y que le había maravillado.
Le dijo que le felicitaba por su voz y que le había enamorado. Le dijo que le felicitaba por su letra y que le había emocionado. Le dijo que le felicitaba por él y que le había sorprendido. Le dijo que le ofrecía un papel en el musical y que le gustaría que lo aceptara. Axel se levantó de su piano y se acercó al director. Le dijo que le agradecía su felicitación y que le había hecho feliz. Le dijo que le agradecía su oferta y que le había hecho ilusión. Le dijo que le agradecía su confianza y que le había hecho honor. Le dijo que le agradecía su oportunidad y que le había hecho realidad. Le dijo que aceptaba el papel en el musical y que le gustaría que lo ayudara. El director le dio un abrazo y le dijo que estaba orgulloso de él. Le dijo que era un gran artista y que tenía un gran futuro. Le dijo que era un gran amigo y que tenía un gran corazón. Le dijo que era un gran hombre y que tenía un gran sueño. Le dijo que lo ayudaría en todo lo que pudiera y que lo consideraba su socio. Axel le dio las gracias y le dijo que estaba agradecido por él. Le dijo que era un gran director y que tenía un gran proyecto. Le dijo que era un gran mentor y que tenía un gran consejo. Le dijo que era un gran hombre y que tenía un gran sueño. Le dijo que lo seguiría en todo lo que le dijera y que lo consideraba su amigo. Estos dos personajes se habían conocido en el teatro, donde habían vivido su segunda aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otros personajes de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzarlo. Capítulo 10. La clase. El miércoles por la mañana, Arantxa se levantó temprano, se vistió con su ropa más cómoda, y se preparó para ir a la clase. Había llamado a su compañera de habitación el día anterior, para confirmar su horario, y para pedirle que la acompañara a la universidad. Había recibido su apoyo y su amistad. Había llamado también a su familia y a su novio, para contarles su ilusión y para pedirles que la animaran. Había recibido sus besos y sus ánimos. Había salido de su hotel y había tomado el metro. Había llegado a la universidad y había entrado en el aula. La universidad era un edificio moderno, situado en un campus verde y amplio. Tenía una fachada de cristal, con un letrero que decía, Universidad de Nueva York. La mejor educación del mundo. Tenía un cartel que anunciaba los cursos, los profesores, los créditos y los requisitos. Tenía un amplio aparcamiento, donde había muchos coches y motos. Tenía un gran aula, donde había unos 50 estudiantes, sentados en unas mesas de madera. Tenía un escenario, donde había una pizarra, un ordenador, un proyector y un micrófono. Tenía un ambiente de aprendizaje, de cultura, de diversidad y de colaboración. Arantxa entró en el aula y fue recibida por el profesor, que era una mujer joven, de pelo castaño y gafas de pasta. El profesor le dio la bienvenida y le dijo que estaba contenta de verla. Le dijo que había oído hablar de ella y que estaba impresionada por su currículum. Le dijo que había leído su ensayo y que estaba fascinada por su análisis. Le dijo que le presentara a su compañera de habitación y que se pusiera cómoda. Arantxa le presentó a su compañera de habitación y le dijo que era su amiga, su confidente y su compañera. Le dijo que era de España, como ella, y que había venido a Nueva York por su sueño. Le dijo que había escrito un ensayo, y que esperaba que le gustara. El profesor le dijo que estaba encantada de conocerla, y que esperaba que aprendiera y participara. Le dijo que había una clase, y que le gustaría que la escuchara. Le dio su tarjeta de visita, y le pidió que la llamara si tenía alguna duda. Arantxa se sintió emocionada, y se sentó al lado de su compañera de habitación. Le dijo que le agradecía la oportunidad, y que estaba dispuesta a darlo todo. Le dijo que le gustaba la universidad, y que se sentía honrada de estar allí. Le dijo que le gustaba el curso, y que se sentía identificada con el tema. Le dijo que le gustaba el ensayo, y que se sentía inspirada por él. Le dijo que estaba lista para aprender, y para presentar su trabajo y su opinión. El profesor se sintió curioso, y se sentó en el escenario.
Le dijo que le deseaba suerte, y que estaba atento a su intervención. Le dijo que le gustaba el ensayo, y que se sentía atraído por él. Le dijo que le gustaba el análisis, y que se sentía cautivado por él. Le dijo que le gustaba la conclusión, y que se sentía conmovido por ella. Le dijo que estaba listo para escuchar, y para juzgar su talento. Arantxa empezó a hablar, y se sintió confiada. Le confiaba el ensayo, y se sentía respaldada por él. Le confiaba el análisis, y se sentía expresada por él. Le confiaba la conclusión, y se sentía reflejada por ella. Le confiaba la clase, y se sentía realizada por ella. Le confiaba hablar, y lo hacía con su mente. El ensayo era un trabajo académico, que hablaba de la influencia de la religión en la sociedad. El título era Religión y Sociedad, un análisis comparativo de las principales religiones del mundo, y el resumen decía: este ensayo tiene como objetivo analizar la influencia de la religión en la sociedad, desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológica. Para ello, se comparan las principales religiones del mundo, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo y el ateísmo, y se examinan sus orígenes, sus creencias, sus prácticas, sus valores, sus conflictos y sus aportaciones. El ensayo concluye que la religión es un fenómeno complejo y diverso, que tiene un impacto positivo y negativo en la sociedad, y que requiere de un diálogo interreligioso y de una tolerancia mutua. El ensayo era riguroso, interesante y original. El análisis era lógico, crítico y comparativo. La conclusión era clara, equilibrada y propositiva. El ensayo era una obra de investigación, una reflexión de actualidad, una invitación a dialogar. El profesor escuchó el ensayo, y se sintió impresionado. Le impresionaba el ensayo, y se sentía tocado por él. Le impresionaba el análisis, y se sentía envuelto por él. Le impresionaba la conclusión, y se sentía seducido por ella. Le impresionaba Arantxa, y se sentía admirado por ella. Arantxa terminó el ensayo, y se sintió aliviada. Le aliviaba el ensayo, y se sentía liberada por él. Le aliviaba el análisis, y se sentía agradecida por él. Le aliviaba la conclusión, y se sentía orgullosa por ella. Le aliviaba Arantxa, y se sentía feliz por ella. El profesor aplaudió el ensayo, y se sintió decidido. Le decidía el ensayo, y se sentía convencido por él. Le decidía el análisis, y se sentía complacido por él. Le decidía la conclusión, y se sentía fascinado por ella. Le decidía Arantxa, y se sentía elegido por ella. El profesor se levantó de su asiento, y se acercó al aula. Le dijo a Arantxa que le felicitaba por su ensayo, y que le había encantado. Le dijo que le felicitaba por su análisis, y que le había maravillado. Le dijo que le felicitaba por su conclusión, y que le había enamorado. Le dijo que le felicitaba por ella, y que le había emocionado. Le dijo que le ofrecía una beca para seguir estudiando en la universidad, y que le gustaría que la aceptara. Arantxa se levantó de su asiento, y se acercó al profesor. Le dijo que le agradecía su felicitación, y que le había hecho feliz. Le dijo que le agradecía su oferta, y que le había hecho ilusión. Le dijo que le agradecía su confianza, y que le había hecho honor. Le dijo que le agradecía su oportunidad, y que le había hecho realidad. Le dijo que aceptaba la beca para seguir estudiando en la universidad, y que le gustaría que la ayudara. El profesor le dio un abrazo, y le dijo que estaba orgulloso de ella. Le dijo que era una gran estudiante, y que tenía un gran futuro. Le dijo que era una gran amiga, y que tenía un gran corazón. Le dijo que era una gran mujer, y que tenía un gran sueño. Le dijo que la ayudaría en todo lo que pudiera, y que la consideraba su alumna. Arantxa le dio las gracias, y le dijo que estaba agradecida por él. Le dijo que era un gran profesor, y que tenía un gran proyecto. Le dijo que era un gran mentor, y que tenía un gran consejo. Le dijo que era un gran hombre, y que tenía un gran sueño. Le dijo que lo seguiría en todo lo que le dijera, y que lo consideraba su amigo. Estos dos personajes se habían conocido en la universidad, donde habían vivido su tercera aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otros personajes de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y muchas más.
Aquí tienes un análisis de los capítulos del 6 al 10, y 3 consejos y 2 anécdotas que explican lo que se aprenderán aquí. Análisis. Los capítulos del 6 al 10 narran el desarrollo de la historia de los 5 personajes que se conocen en diferentes lugares de Nueva York, y que viven diferentes situaciones que los acercan o los alejan de sus metas y de sus sueños. Cada capítulo tiene una estructura similar, que se puede resumir en los siguientes puntos. Presentación del lugar. Se describe brevemente el lugar donde se encuentran los personajes, y se muestra su aspecto, su ambiente, su función y su importancia. Encuentro de los personajes. Se narra cómo los personajes se encuentran en el lugar, y cómo se relacionan entre sí. Se muestra la interacción entre ellos, y cómo se expresan sus intereses y sus planes sobre sus metas y sus sueños. Conflicto de los personajes. Se plantea un problema o una dificultad que los personajes tienen que afrontar, y que pone a prueba su talento y su confianza. Se muestra la reacción de cada uno de ellos, y cómo se ayudan o se perjudican entre sí. Resolución de los personajes. Se resuelve el problema o la dificultad que los personajes tenían que afrontar, y que les hace reflexionar sobre su talento y su confianza. Se muestra el resultado de cada uno de ellos, y cómo se acercan o se alejan de sus metas y de sus sueños. Los capítulos del 6 al 10 tienen un tono realista, humorístico y emotivo. El autor utiliza un lenguaje sencillo, coloquial y directo. El autor utiliza también algunos recursos literarios, como el diálogo, la descripción, el monólogo interior y el flashback. El autor pretende captar la atención del lector y transmitirle un mensaje de motivación, de creatividad y de innovación. Consejos. Consejo 1. Busca tu pasión, tu vocación y tu misión en la vida, y no te conformes con lo que no te llena, lo que no te gusta o lo que no te hace feliz. Dios te ha dado un don, una habilidad y una capacidad. Descubre lo que te hace único, lo que te hace diferente o lo que te hace especial. Desarrolla tu talento, tu potencial y tu excelencia. Cumple tu sueño, tu meta y tu propósito. Consejo 2. Sé perseverante, valiente y optimista en la vida, y no te rindas ante los obstáculos, los problemas o las dificultades. Dios te ha dado una fuerza, una voluntad y una esperanza. Afronta los retos, los riesgos y los cambios. Supera los fracasos, los errores y los miedos. Aprovecha las oportunidades, las soluciones y los recursos. Alcanza tu éxito, tu logro y tu satisfacción. Consejo 3. Sé generoso, solidario y colaborador en la vida, y no te aísles de los demás, los ignores o los desprecies. Dios te ha dado una familia, una amistad y una comunidad. Comparte tu tiempo, tu dinero y tu conocimiento. Ayuda a los necesitados, a los pobres y a los marginados. Trabaja en equipo, en red y en sinergia. Aporta tu valor, tu beneficio y tu impacto. Anécdotas. Anécdota 1. Una vez, una mujer que era modelo fue a visitar a una amiga que era diseñadora. La amiga la invitó a ir a su taller con ella, y la modelo aceptó por amistad. Al llegar al taller, la modelo se quedó impresionada por la creatividad y se puso a probar. Se sintió atraída por la innovación de la amiga y se puso a colaborar. La amiga le preguntó si le gustaba, y la modelo le dijo que sí, que le encantaba. Le dijo que acababa de descubrir que tenía un talento para el diseño, y que lo admiraba. La amiga le sonrió, y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que había hecho un puente en su amistad, y que las había unido en su pasión. La modelo se hizo socia de la diseñadora, y se respetaron en su profesión. Desde entonces, se dedicaron a crear, y a invitar a otros modelos y diseñadores a innovar. Anécdota 2. Una vez, un hombre que era músico fue a visitar a un amigo que era actor. El amigo lo invitó a ir al teatro con él, y el músico aceptó por respeto. Al llegar al teatro, el músico se quedó asombrado por el arte, y se puso a admirar. Se sintió atraído por la expresión del amigo, y se puso a estudiar. El amigo le preguntó si le gustaba, y el músico le dijo que sí, que le encantaba. Le dijo que acababa de descubrir que tenía un talento para la actuación, y que lo admiraba. El amigo le abrazó, y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que había hecho un puente en su amistad, y que los había unido en su sueño. El músico se hizo socio del actor, y se respetaron en su arte.
Desde entonces, se dedicaron a actuar y a invitar a otros músicos y actores a expresarse. Capítulo 11. El restaurante. El jueves por la noche, Kenia se levantó tarde, se vistió con su ropa más elegante y se preparó para ir al restaurante. Había llamado al organizador de la conferencia el día anterior para aceptar su invitación y para pedirle que la recogiera en su hotel. Había recibido su halago y su interés. Había llamado también a Teresa para contarle su ilusión y para pedirle que la aconsejara. Había recibido su apoyo y su amistad. Había salido de su hotel y había subido al coche del organizador. Había llegado al restaurante y había entrado en el comedor. El restaurante era un edificio lujoso, situado en una avenida iluminada de la ciudad. Tenía una fachada de mármol, con un letrero que decía, Restaurante Le Bernardin. La mejor cocina francesa de la ciudad. Tenía un cartel que anunciaba el menú, el chef, los vinos y los precios. Tenía un amplio aparcamiento, donde había muchos coches y limusinas. Tenía un gran comedor, donde había unas 100 personas, sentadas en unas mesas de cristal. Tenía un escenario, donde había una orquesta, una cantante, unos focos y unos micrófonos. Tenía un ambiente de glamour, de arte, de fama y de sueños. Kenia entró en el restaurante y fue recibida por el organizador, que era un hombre joven, de pelo rubio y traje azul. El organizador le dio la bienvenida y le dijo que estaba encantado de verla. Le dijo que había oído hablar de ella y que estaba impresionado por su belleza y su talento. Le dijo que había visto su portafolio y que estaba fascinado por su trabajo y su expresión. Le dijo que le presentara al chef y que se pusiera cómoda. Kenia le presentó al chef y le dijo que era su ídolo, su referente y su maestro. Le dijo que era de Francia, como él, y que había venido a Nueva York por su sueño. Le dijo que había preparado un menú y que esperaba que le gustara. El organizador le dijo que estaba encantado de conocerlo y que esperaba que disfrutara y participara. Le dijo que había una cena y que le gustaría que la compartiera. Le dio su tarjeta de visita y le pidió que lo llamara si tenía alguna duda. Kenia se sintió emocionada y se sentó al lado del organizador. Le dijo que le agradecía la oportunidad y que estaba dispuesta a darlo todo. Le dijo que le gustaba el restaurante y que se sentía honrada de estar allí. Le dijo que le gustaba el menú y que se sentía identificada con el chef. Le dijo que le gustaba la orquesta y que se sentía inspirada por la música. Le dijo que estaba lista para cenar y para presentar su currículum y su propuesta. El organizador se sintió curioso y se sentó al lado de Kenia. Le dijo que le deseaba suerte y que estaba atento a su intervención. Le dijo que le gustaba el restaurante y que se sentía atraído por su ambiente. Le dijo que le gustaba el menú y que se sentía cautivado por su sabor. Le dijo que le gustaba la orquesta y que se sentía conmovido por su melodía. Le dijo que estaba listo para escuchar y para juzgar su talento. Kenia empezó a cenar y se sintió confiada. Le confiaba el restaurante y se sentía acompañada por él. Le confiaba el menú y se sentía expresada por él. Le confiaba la orquesta y se sentía reflejada por ella. Le confiaba la cena y se sentía realizada por ella. Le confiaba cenar y lo hacía con su arte. La cena era un banquete que consistía en varios platos y postres. El primer plato era una ensalada de langosta, con aguacate, pomelo y vinagreta de vainilla. El segundo plato era un salmón salvaje, con espárragos, champiñones y salsa de estragón. El tercer plato era un solomillo de ternera, con patatas, zanahorias y salsa de vino tinto. El postre era una tarta de chocolate, con frambuesas, nata y helado de vainilla. La cena era deliciosa, exquisita y sofisticada. El menú era una obra de arte, una muestra de creatividad, una invitación a disfrutar. El organizador cenó y se sintió impresionado. Le impresionaba el restaurante y se sentía tocado por él. Le impresionaba el menú y se sentía envuelto por él. Le impresionaba la orquesta y se sentía seducido por ella. Le impresionaba Kenia y se sentía admirado por ella. Kenia terminó de cenar y se sintió aliviada. Le aliviaba el restaurante y se sentía liberada por él. Le aliviaba el menú y se sentía agradecida por él.
Le aliviaba la orquesta, y se sentía orgullosa por ella. Le aliviaba Kenia, y se sentía feliz por ella. El organizador aplaudió la cena, y se sintió decidido. Le decidía el restaurante, y se sentía convencido por él. Le decidía el menú, y se sentía complacido por él. Le decidía la orquesta, y se sentía fascinado por ella. Le decidía Kenia, y se sentía elegido por ella. El organizador se levantó de su asiento, y se acercó al escenario. Le dijo a Kenia que le felicitaba por su cena, y que le había encantado. Le dijo que le felicitaba por su currículum, y que le había maravillado. Le dijo que le felicitaba por su propuesta, y que le había enamorado. Le dijo que le felicitaba por ella, y que le había emocionado. Le dijo que le ofrecía un contrato para trabajar en su compañía, y que le gustaría que lo aceptara. Kenia se levantó de su asiento, y se acercó al escenario. Le dijo que le agradecía su felicitación, y que le había hecho feliz. Le dijo que le agradecía su oferta, y que le había hecho ilusión. Le dijo que le agradecía su confianza, y que le había hecho honor. Le dijo que le agradecía su oportunidad, y que le había hecho realidad. Le dijo que aceptaba el contrato para trabajar en su compañía, y que le gustaría que la ayudara. El organizador le dio un beso, y le dijo que estaba orgulloso de ella. Le dijo que era una gran modelo, y que tenía un gran futuro. Le dijo que era una gran amiga, y que tenía un gran corazón. Le dijo que era una gran mujer, y que tenía un gran sueño. Le dijo que la ayudaría en todo lo que pudiera, y que la consideraba su pareja. Kenia le dio las gracias, y le dijo que estaba agradecida por él. Le dijo que era un gran organizador, y que tenía un gran proyecto. Le dijo que era un gran mentor, y que tenía un gran consejo. Le dijo que era un gran hombre, y que tenía un gran sueño. Le dijo que lo seguiría en todo lo que le dijera, y que lo consideraba su amigo. Estos dos personajes se habían conocido en la conferencia, donde habían vivido su cuarta aventura, desafío, sorpresa y milagro. Sus historias se entrelazarían con las de otros personajes de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Capítulo 12. El spa. El viernes por la tarde, Teresa se levantó tarde, se vistió con su ropa más relajada, y se preparó para ir al spa. Había llamado a Kenia el día anterior, para felicitarla por su contrato, y para pedirle que la acompañara al hotel. Había recibido su agradecimiento y su amistad. Había llamado también a Julio, para disculparse por su actitud, y para pedirle que la perdonara. Había recibido su comprensión y su perdón. Había salido de su hotel, y había tomado un taxi. Había llegado al hotel, y había entrado en el spa. El spa era un edificio elegante, situado en el sótano del hotel. Tenía una fachada de piedra, con un letrero que decía, Spa del hotel. El mejor lugar para relajarse y disfrutar. Tenía un cartel que anunciaba los servicios, los precios, los horarios y las ofertas. Tenía un amplio vestuario, donde había muchas toallas, albornoces y zapatillas. Tenía una gran piscina, donde había unos 20 clientes, sumergidos en el agua. Tenía un escenario, donde había una fuente, unas velas, unas flores y una música. Tenía un ambiente de tranquilidad, de armonía, de paz y de bienestar. Teresa entró en el spa, y fue recibida por la recepcionista, que era una mujer madura, de pelo rubio y bata blanca. La recepcionista le dio la bienvenida, y le dijo que estaba contenta de verla. Le dijo que había oído hablar de ella, y que estaba impresionada por su éxito y su fama. Le dijo que había visto su proyecto, y que estaba fascinada por su innovación y su impacto. Le dijo que le presentara a Kenia, y que se pusiera cómoda. Teresa le presentó a Kenia, y le dijo que era su amiga, su socia y su modelo. Le dijo que era de España, como ella, y que había venido a Nueva York por su sueño. Le dijo que había conseguido un contrato, y que esperaba que le fuera bien. La recepcionista le dijo que estaba encantada de conocerla, y que esperaba que disfrutara y participara.
Le dijo que había un spa y que le gustaría que lo probara. Le dio su tarjeta de visita y le pidió que la llamara si tenía alguna duda. Teresa se sintió emocionada y se sentó al lado de Kenia. Le dijo que le agradecía la oportunidad y que estaba dispuesta a darlo todo. Le dijo que le gustaba el spa y que se sentía honrada de estar allí. Le dijo que le gustaba la piscina y que se sentía identificada con el agua. Le dijo que le gustaba la música y que se sentía inspirada por ella. Le dijo que estaba lista para relajarse y para presentar su disculpa y su reconciliación. La recepcionista se sintió curiosa y se sentó en el escenario. Le dijo que le deseaba suerte y que estaba atenta a su intervención. Le dijo que le gustaba el spa y que se sentía atraída por su ambiente. Le dijo que le gustaba la piscina y que se sentía cautivada por su efecto. Le dijo que le gustaba la música y que se sentía conmovida por su melodía. Le dijo que estaba lista para escuchar y para juzgar su talento. Teresa empezó a nadar y se sintió confiada. Le confiaba el spa y se sentía acompañada por él. Le confiaba la piscina y se sentía expresada por ella. Le confiaba la música y se sentía reflejada por ella. Le confiaba el spa y se sentía realizada por él. Le confiaba nadar y lo hacía con su arte. El spa era un servicio que consistía en varios tratamientos y masajes. El primer tratamiento era una exfoliación con sal, aceite y limón. El segundo tratamiento era una envoltura con algas, arcilla y miel. El tercer tratamiento era una hidratación con leche, aloe y rosa. El masaje era una relajación con piedras, aromas y música. El spa era placentero, saludable y rejuvenecedor. El spa era una obra de arte, una muestra de creatividad, una invitación a disfrutar. La recepcionista nadó y se sintió impresionada. Le impresionaba el spa y se sentía tocada por él. Le impresionaba la piscina y se sentía envuelta por ella. Le impresionaba la música y se sentía seducida por ella. Le impresionaba Teresa y se sentía admirada por ella. Teresa terminó de nadar y se sintió aliviada. Le aliviaba el spa y se sentía liberada por él. Le aliviaba la piscina y se sentía agradecida por ella. Le aliviaba la música y se sentía orgullosa por ella. Le aliviaba Teresa y se sentía feliz por ella. La recepcionista aplaudió el spa y se sintió decidida. Le decidía el spa y se sentía convencida por él. Le decidía la piscina y se sentía complacida por ella. Le decidía la música y se sentía fascinada por ella. Le decidía Teresa y se sentía elegida por ella. La recepcionista se levantó de su asiento y se acercó a la piscina. Le dijo a Teresa que le felicitaba por su spa y que le había encantado. Le dijo que le felicitaba por su disculpa y que le había maravillado. Le dijo que le felicitaba por su reconciliación y que le había enamorado. Le dijo que le felicitaba por ella y que le había emocionado. Le dijo que le ofrecía un descuento para volver al spa y que le gustaría que lo aceptara. Teresa se levantó de su piscina y se acercó a la recepcionista. Le dijo que le agradecía su felicitación y que le había hecho feliz. Le dijo que le agradecía su oferta y que le había hecho ilusión. Le dijo que le agradecía su confianza y que le había hecho honor. Le dijo que le agradecía su oportunidad y que le había hecho realidad. Le dijo que aceptaba el descuento para volver al spa y que le gustaría que la ayudara. La recepcionista le dio un abrazo y le dijo que estaba orgullosa de ella. Le dijo que era una gran empresaria y que tenía un gran futuro. Le dijo que era una gran amiga y que tenía un gran corazón. Le dijo que era una gran mujer y que tenía un gran sueño. Le dijo que la ayudaría en todo lo que pudiera y que la consideraba su socia. Teresa le dio las gracias y le dijo que estaba agradecida por ella. Le dijo que era una gran recepcionista y que tenía un gran proyecto. Le dijo que era una gran mentora y que tenía un gran consejo. Le dijo que era una gran mujer y que tenía un gran sueño. Le dijo que la seguiría en todo lo que le dijera y que la consideraba su amiga. Estos dos personajes se habían conocido en el spa, donde habían vivido su quinta aventura, desafío, sorpresa y milagro.
Sus historias se entrelazarían con las de otros personajes de diferentes creencias religiosas, como judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos, con quienes aprenderían a respetar, dialogar y colaborar. También descubrirían el plan de Dios para sus vidas, basado en la Biblia, pero adaptado a los tiempos modernos de hoy. Esta es la historia de cómo una iglesia y sus miembros lograron sus deseos y metas, y cómo alcanzaron los objetivos propuestos, con algunas anécdotas que sirven de motivación. Aquí tienes un análisis de los capítulos del 11 al 12, y 3 consejos y 2 anécdotas que explican lo que se aprenderán aquí. Análisis. Los capítulos del 11 al 12 narran el final de la historia de los 5 personajes que se conocen en diferentes lugares de Nueva York, y que viven diferentes situaciones que los acercan o los alejan de sus metas y de sus sueños. Cada capítulo tiene una estructura similar, que se puede resumir en los siguientes puntos. Presentación del lugar. Se describe brevemente el lugar donde se encuentran los personajes, y se muestra su aspecto, su ambiente, su función y su importancia. Encuentro de los personajes. Se narra cómo los personajes se encuentran en el lugar, y cómo se relacionan entre sí. Se muestra la interacción entre ellos, y cómo se expresan sus intereses y sus planes sobre sus metas y sus sueños. Conflicto de los personajes. Se plantea un problema o una dificultad que los personajes tienen que afrontar, y que pone a prueba su talento y su confianza. Se muestra la reacción de cada uno de ellos, y cómo se ayudan o se perjudican entre sí. Resolución de los personajes. Se resuelve el problema o la dificultad que los personajes tenían que afrontar, y que les hace reflexionar sobre su talento y su confianza. Se muestra el resultado de cada uno de ellos, y cómo se acercan o se alejan de sus metas y de sus sueños. Los capítulos del 11 al 12 tienen un tono realista, humorístico y emotivo. El autor utiliza un lenguaje sencillo, coloquial y directo. El autor utiliza también algunos recursos literarios, como el diálogo, la descripción, el monólogo interior y el flashback. El autor pretende captar la atención del lector y transmitirle un mensaje de motivación, de creatividad y de innovación. Consejos. Consejo 1. Busca tu pasión, tu vocación y tu misión en la vida, y no te conformes con lo que no te llena, lo que no te gusta o lo que no te hace feliz. Dios te ha dado un don, una habilidad y una capacidad. Descubre lo que te hace único, lo que te hace diferente o lo que te hace especial. Desarrolla tu talento, tu potencial y tu excelencia. Cumple tu sueño, tu meta y tu propósito. Consejo 2. Sé perseverante, valiente y optimista en la vida, y no te rindas ante los obstáculos, los problemas o las dificultades. Dios te ha dado una fuerza, una voluntad y una esperanza. Afronta los retos, los riesgos y los cambios. Supera los fracasos, los errores y los miedos. Aprovecha las oportunidades, las soluciones y los recursos. Alcanza tu éxito, tu logro y tu satisfacción. Consejo 3. Sé generoso, solidario y colaborador en la vida, y no te aísles de los demás, los ignores o los desprecies. Dios te ha dado una familia, una amistad y una comunidad. Comparte tu tiempo, tu dinero y tu conocimiento. Ayuda a los necesitados, a los pobres y a los marginados. Trabaja en equipo, en red y en sinergia. Aporta tu valor, tu beneficio y tu impacto. Anécdotas. Anécdota 1. Una vez, una mujer que era escritora fue a visitar a una amiga que era profesora. La amiga la invitó a ir a la universidad con ella, y la escritora aceptó por amistad. Al llegar a la universidad, la escritora se quedó impresionada por la cultura, y se puso a leer. Se sintió atraída por la sabiduría de la amiga, y se puso a aprender. La amiga le preguntó si le gustaba, y la escritora le dijo que sí, que le encantaba. Le dijo que acababa de descubrir que tenía un talento para la investigación, y que lo admiraba. La amiga le sonrió, y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que había hecho un puente en su amistad, y que las había unido en su pasión. La escritora se hizo socia de la profesora, y se respetaron en su profesión. Desde entonces, se dedicaron a escribir, y a invitar a otros escritores y profesores a investigar. Anécdota 2. Una vez, un hombre que era fotógrafo fue a visitar a un amigo que era pintor. El amigo lo invitó a ir a su taller con él, y el fotógrafo aceptó por respeto. Al llegar al taller,
el fotógrafo se quedó asombrado por el arte y se puso a admirar. Se sintió atraído por la expresión del amigo y se puso a estudiar. El amigo le preguntó si le gustaba y el fotógrafo le dijo que sí, que le encantaba. Le dijo que acababa de descubrir que tenía un talento para la pintura y que lo admiraba. El amigo le abrazó y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que había hecho un puente en su amistad y que los había unido en su sueño. El fotógrafo se hizo socio del pintor y se respetaron en su arte. Desde entonces, se dedicaron a pintar y a invitar a otros fotógrafos y pintores a expresarse. Parte final. Los capítulos del 13 al 15 narran el desenlace de la historia de los 5 personajes que se reúnen en la iglesia y que celebran sus logros y sus sueños. Cada capítulo tiene una estructura similar, que se puede resumir en los siguientes puntos. Presentación de la iglesia. Se describe brevemente la iglesia donde se reúnen los personajes y se muestra su aspecto, su ambiente, su función y su importancia. Encuentro de los personajes. Se narra cómo los personajes se reúnen en la iglesia y cómo se felicitan entre sí. Se muestra la interacción entre ellos y cómo se expresan sus agradecimientos y sus alabanzas a Dios y a los demás. Conflicto de los personajes. Se plantea un problema o una dificultad que los personajes tienen que afrontar y que pone a prueba su fe y su confianza. Se muestra la reacción de cada uno de ellos, y cómo se ayudan o se perjudican entre sí. Resolución de los personajes. Se resuelve el problema o la dificultad que los personajes tenían que afrontar y que les hace reflexionar sobre su fe y su confianza. Se muestra el resultado de cada uno de ellos, y cómo se acercan o se alejan de Dios. Los capítulos del 13 al 15 tienen un tono realista, humorístico y emotivo. El autor utiliza un lenguaje sencillo, coloquial y directo. El autor utiliza también algunos recursos literarios, como el diálogo, la descripción, el monólogo interior y el flashback. El autor pretende captar la atención del lector y transmitirle un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Los capítulos del 13 al 15 son: Capítulo 13, el bautismo. Los 5 personajes se reúnen en la iglesia y se preparan para el bautismo. Cada uno cuenta su testimonio y sus motivos y razones para bautizarse. También comparten sus creencias sobre Dios y sus testimonios y peticiones. La iglesia celebra el bautismo y los personajes se sumergen en el agua y se levantan renovados. La iglesia se llena de alegría y los personajes se abrazan y se felicitan. Capítulo 14, la comunión. Los 5 personajes se reúnen en la iglesia y se preparan para la comunión. Cada uno cuenta su experiencia y sus beneficios y cambios por la comunión. También comparten sus sentimientos sobre Dios y sus agradecimientos y alabanzas. La iglesia celebra la comunión y los personajes toman el pan y el vino y se alimentan espiritualmente. La iglesia se llena de paz y los personajes se besan y se aman. Capítulo 15, la bendición. Los 5 personajes se reúnen en la iglesia y se preparan para la bendición. Cada uno cuenta su sueño y sus metas y planes para el futuro. También comparten sus esperanzas sobre Dios y sus promesas y compromisos. La iglesia celebra la bendición y los personajes reciben la mano y la palabra de Dios y se llenan de gracia. La iglesia se llena de luz y los personajes se bendicen y se unen. Anécdota. Una vez, una mujer que era atea fue a visitar a una amiga que era cristiana. La amiga la invitó a ir a la iglesia con ella, y la atea aceptó por curiosidad. Al llegar a la iglesia, la atea se quedó impresionada por la música, la oración y la predicación. Se sintió tocada por el mensaje de Dios y se puso a llorar. La amiga le preguntó si estaba bien, y la atea le dijo que sí, que estaba muy bien. Le dijo que acababa de descubrir que Dios existía, y que lo amaba. La amiga le abrazó, y le dijo que se alegraba mucho. Le dijo que Dios había hecho un milagro en su vida, y que la había traído a su casa. La atea se convirtió en cristiana, y se bautizó en la iglesia. Desde entonces, se dedicó a compartir su testimonio, y a invitar a otros ateos a conocer a Dios. Consejo. No juzgues a las personas por su apariencia, su origen o su religión. Todos somos hijos de Dios y tenemos algo que aportar al mundo. Aprende a conocer a las personas, a escuchar sus historias y a valorar sus cualidades.
Dios te puede sorprender con las personas que pone en tu camino, y con los planes que tiene para ti. Gracias por seguir este canal, y por leer esta historia que nos ha mostrado cómo 5 personajes de diferentes creencias religiosas se conocen, se relacionan, y se transforman en la ciudad de Nueva York. Esperamos que hayas aprendido, disfrutado, y creado con esta historia, y que te haya servido de estudio, de entretenimiento, y de motivación. También esperamos que hayas interactuado con el asistente de chat, que te ha ayudado a resolver tus dudas, a ampliar tu conocimiento y a generar tu propio contenido creativo, como poemas, historias, código, ensayos, canciones, parodias, y más. Te invitamos a que sigas este canal, y que dejes tu comentario sobre lo que te ha parecido esta historia, y sobre lo que te ha inspirado. También te invitamos a que compartas este canal con tus amigos, familiares y conocidos, y que los animes a explorar la fe y las religiones. Recuerda que este canal es un espacio de respeto, de tolerancia y de colaboración. No se admiten comentarios ofensivos, irrespetuosos o discriminatorios. Gracias por tu participación y que Dios te bendiga.